Omar Ibargoyen Paiva nació en Montevideo, Uruguay el 28 de junio de 1925 y falleció en esa misma ciudad el 4 de mayo de 1993. Sus padres fueron Abelardo Higinio Bargoyen Arbiza y Odila Paiva Acuña. Omar fue bautizado en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Cordón, en Montevideo. El matrimonio Ibargoyen Paiva tuvo 4 hijos, el mayor, Israel, Abelardo Mario, apodado el Bebe, Omar, a quien llamaban el Turco, y Odila, conocida familiarmente como la Nena. El padre de Omar falleció cuando él tenía 4 años. Omar tenía la costumbre de guardar sus cosas en sobres y carpetas debidamente titulados, no solo su correspondencia, sino también otros documentos, manuscritos de sus libros, recortes de diarios y revistas. En uno de los tantos sobres manila, escribió Asuntos personales. Allí guardó una serie de cartas, que seguramente para él, guardaban un significado especial, porque tenían un carácter muy íntimo. Una de esas cartas es particularmente significativa. Está firmada por Amelia. Era de la época que Omar tenía 8 años de edad. Ni Janet Alonso, quien fue su esposa desde julio de 1964, ni Jan Assam, ni Bernard Paris, sus entrañables amigos de aventuras en Viva la Gente, hoy, Gente que Avanza, ni tampoco Odila, la hermana de Omar, recordaban quién era Amelia, nunca habían escuchado de ella. Con buen criterio, Bernard sugirió que tal vez fuera una religiosa, porque en la carta menciona a sus superiores. Es muy probable que haya sido una religiosa que preparó a Omar para su primera comunión. La carta estaba escrita a mano y decía, Bella Vista, noviembre 28 de 1933. Mi querido Turquito, me pides que te conteste tu cartita. Muy bien, voy a aprovechar, y así ya lo guardas apuntado, algunos consejos que siempre te doy y que olvidas fácilmente. Quiero pedirte primero que ames mucho a Dios, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y si es posible más que a ti mismo. Mismo así, no le amarás la milésima parte de lo que te ama ese Padre amoroso, que en premio de su cariño, de su amor tan acendrado, recibe solo ingratitud de la mayor parte de sus hijos más queridos. Como Dios es el primer Padre, debemos amarle primero y, en Él y por Él, debemos querer a los que representan para nosotros la autoridad de padres en esta vida transitoria. En esta vida pasajera nuestros padres, después de Dios, deben ser el tesoro más querido de nuestros corazones. A ellos debemos todo, después de Dios la recibimos, no haríamos más que devolver el obsequio recibido. Además del cariño que debemos a nuestros padres, debemos obedecerlos fielmente, respetarlos en todo tiempo y lugar y en toda circunstancia, aun pasando por ridículo en la sociedad en que vivimos. Esa sociedad, en donde no tiene más valor que el dinero, huye de ella, porque si éste se pierde, ella nos desprecia y nos desprecia cruelmente y con bastante rigor. Estos consejos no son bastante claros para tu inocente corazón. Pero guarda esta carta y a medida que pase el tiempo lo entenderás mejor. Tú me dices que soy buena, querido Turquito, pero yo comprendo que me falta mucho todavía para hacerlo de verdad, me queda un poco de orgullo, de soberbia. De amor propio y mis luchas interiores conmigo misma no han conseguido la victoria que yo deseo alcanzar. Falto muchas veces la caridad con Dios, con mis superiores y aún con los pobrecillos, y aunque me arrepiento siempre muy de veras, manifiesto tan solo a Dios mi arrepentimiento. Tú tienes un corazón de oro, mi Turquito querido, que si el mundo no lo corrompe y tú te empeñas en ser bueno, y no abandonas la oración, de seguro que el Señor te hará un santito. Ruego a nuestro amado Jesús que te conceda todas las gracias que necesitas para lo que Él quiere de ti en esta vida pasajera y después te dé el cielo de una eternidad dichosa. Te beso con el alma en el corazón de Jesús. Amelia. Desde muy joven tuvo un especial llamado a buscar el verdadero sentido de su vida. La madre de Omar tenía varios hermanos, Mario, Juan, Israel, Atilio, Dacio y Octavio. Atilio y Dacio se encargaron de la construcción del edificio Mauá, ubicado en Montevideo, en la zona de Tres Cruces. La familia Paiva poseía muchos bienes tanto en Uruguay como en el sur de Brasil. Varios de los tíos vivían en una chacra ubicada a las afueras de la ciudad de Santa Ana do Livramento, en la frontera con Uruguay, y desde allí se ocupaban de sus negocios. Era un lugar muy bonito, grande, con piscina, cancha de tenis,
mesas para billar y todas las comodidades. Omar solía pasar en aquella chacra los fines de semana. De muy joven trabajó junto a los peones, arreando ganado y alambrando campos, como atestiguaban las cicatrices de sus manos. Omar relató varias veces un hecho que sucedió cuando él tenía 16 años. Contaba que un día él se estaba bañando en el río Uruguay, cuando vio que una mujer pedía auxilio porque se estaba ahogando. Inmediatamente él se tiró al agua y fue a rescatarla. La mujer se le aferró de tal manera que ambos empezaron a hundirse. «Casi me trago el río Uruguay entero», decía Omar. En ese momento sintió como si se hubiera corrido un velo y vio toda su vida pasada y también una parte de su futuro, y se dijo: «Todavía no hice todo lo que tengo que hacer». Entonces comenzó a nadar con energía, y tanto él como aquella mujer pudieron salvarse. Esa experiencia marcó a Omar, quien desde los 16 años tuvo la clara conciencia de que tenía una misión particular que realizar en su vida. En la chacra donde vivían sus tíos, también vivía un amigo médico que tenía una biblioteca excelente. Omar leyó muchos de sus libros de filosofía, especialmente de Platón y Aristóteles. Los temas que por entonces más le apasionaban era la discusión sobre la existencia del alma y el sentido de la vida. Omar primero quería ser médico, pero después se decidió por la abogacía, porque su objetivo era poder ejercer influencia sobre más gente a través de la elaboración de leyes. Su gran deseo era dejar huellas en la gente y en el mundo, y especialmente en los jóvenes. Omar fue uno de los fundadores de un movimiento llamado Ateneo Americanista, que luchaba por un hombre nuevo y una América Latina nueva, una integración sobre bases culturales y principalmente espirituales, y una reforma del sistema económico, político y social. En 1954 la prensa montevideana publicó la noticia de la llegada de una delegación del Rearme Moral, que estaban invitando para un congreso que se iba a realizar en Suiza. La delegación estaba integrada por 3 personas, un abogado norteamericano jugador de fútbol norteamericano, un joven suizo ganador de la medalla Stalin y ex líder de la Juventud Comunista en Suiza, y un ex líder sindical comunista de la industria metalúrgica de San Pablo. Aquellas 3 personas habían experimentado un cambio y habían sido unidos por una nueva filosofía. A Omar le llamó poderosamente la atención el hecho de la existencia de algo capaz de cambiar a un comunista y también a un capitalista. Y quiso conocer personalmente a aquellas personas. Dice Omar: «Estuve conversando hasta las 3 de la mañana con ellos y les dije, ¿mañana a qué hora van a tomar el desayuno?». «A las 7:30», me dijeron. «Entonces a las 7:30 voy a estar aquí con algunos amigos». Y efectivamente ahí estuve con una docena de jóvenes. Invitaron a algunos de nosotros al congreso que se iba a realizar en Suiza unos cuantos meses después. El tema de aquel congreso de 1954 fue «El arte de gobernar con sabiduría un nuevo mundo». En la sesión inaugural, Frank Buchan dijo: «La respuesta para un mundo dividido, en el cual los hombres han desarrollado puntos de vista que no pueden superar y fuerzas destructivas que no pueden controlar, pone al hombre corriente y al estadista en busca de la experiencia de la guía de Dios». Tales hombres aportan confianza al Congreso. Los congresos de este estilo nunca resolverían los problemas y las necesidades de la gente y las naciones. La solución duradera solo puede venir de un corazón que habla a otro corazón. Esto terminaría con la confusión y traería la cura. El destino de nuestras naciones depende de que tan rápidamente aprovechemos esta respuesta y la apliquemos. Un día, conversando con un joven noruego, que me contó cómo le pidió perdón a su padre por el odio que le tenía, y cómo él había hecho un análisis de su vida en relación a esos 4 principios morales del Rearme Moral: honestidad, pureza, desinterés y amor absolutos. Había hecho una meditación y había decidido cambiar una serie de cosas. Ahí yo me sentí bastante tocado porque me llegaba a mí. Entonces me fui a mi cuarto y ahí estuve meditando un rato y me di cuenta que, efectivamente, yo también odiaba a mi padrastro, y que ello no era una actitud cristiana. En la meditación también vi que el odio siempre es equivocado. No importa lo que otra persona te haya hecho, nunca debes permitir que la amargura y el odio penetren en tu corazón. Pero era un sentimiento tan intenso que yo no podía sacarlo de mí mismo con las solas fuerzas humanas. Así que me puse de rodillas y le pedí a Dios que me diera un corazón nuevo.
y después de 20 minutos, más o menos, sentí como que una mano entraba a mi pecho y me arrancaba aquel peso enorme que había en mi interior. Una liberación de ese odio. Entonces escribí una carta pidiéndole perdón a mi padrastro, lo cual no significaba aprobar lo que él estaba haciendo, sino pedirle perdón por mi actitud equivocada hacia él. Ante los jóvenes del elenco latinoamericano Viva la Gente, Omar explicó lo sucedido después de su primer viaje a Koch, Suiza. Yo hablaba de la democracia pero era dictador en casa. La madre de Omar, Odila Paiva, se había opuesto radicalmente a que él dejara su profesión y se dedicara full time en el rearme moral. Pero cuando se enteró de aquellos milagros de unidad y reconciliación que gracias a Omar se habían desencadenado en la familia, se conmovió mucho y le escribió una carta. Omar siempre valoró muchísimo y guardó como un tesoro aquella carta, fechada el 31 de marzo de 1958. El 25 de julio de 1958 Omar obtuvo su título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Al comenzar a ejercer su profesión de abogado en Uruguay, descubrió que algunos clientes trataban de convencerlo de que su causa era justa, aunque en realidad no lo fuera. Tuvo que aprender a leer a las personas por detrás de las palabras, para no ser utilizado al servicio de la satisfacción de venganzas, codicias, odios o deshonestidades de las personas. Omar decía, es necesario que haya leyes, que haya abogados y que haya jueces, y también la policía, pero es más importante trabajar para que se produzca un cambio en el corazón de las personas. Y por eso cerré mi escritorio profesional y me fui a trabajar por ese nuevo tipo de educación, que constituye uno de los objetivos principales del movimiento latinoamericano Viva la Gente, una educación integral que, en su etapa final, lleva a las personas a tomar decisiones que las transforman en hombres nuevos. Esa es la tarea previa a todas las demás, porque sin hombres nuevos no habrá ese mundo nuevo, y esa América Latina nueva, que es la misión a la que Dios y la historia nos están llamando. Nuestra dedicación no es a una etiqueta llamada Viva la Gente. Nuestra dedicación es a una misión dada por Dios. Pero mientras no encontremos nada mejor, y yo no conozco nada mejor, será Viva la Gente. Mi objetivo es llevar a las personas a un encuentro con Dios que revolucione sus vidas. Todas las personas. No tengo miedo de nada. Y no estoy interesado en tener buenas relaciones con nadie. Me gustaría tener buenas relaciones con todos, pero primero, Dios. Y para mantener buenas relaciones con una persona por si se enoja, no decirle lo que hay que decirle, eso no va conmigo. Yo los quiero mucho, estoy dando mi vida por ustedes, pero al servicio de Dios, y no al servicio de ninguna persona. Aquella fuerza que viene de Dios, de la que Omar hablaba, Omar la encontraba en la oración. Fue un hombre de acción y de oración. Entre sus muchos papeles, se ha hallado esta oración escrita por Omar a mano propia: Señor, no puedo vivir más ni un minuto sin ti. Desde mi desierto, desde mi agonía, clamo desesperadamente por ti. Estoy vacío, soy la nada despreciable, ten piedad de mí, Señor. Allá en el fondo de mi corazón. Tú sabes que existe amor hacia ti. Solo tú puedes salvarme. Esta vida no es la vida. Quiero ser libre y reposar en ti.